favor. Doctora María Canepo, iniciamos, por favor. Comenzamos. Doctor Freddy Vicente Montes, tenga usted muy buenos días. Buenos días. Tiene el uso de la palabra por 10 minutos, por favor. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señores miembros de este honorable colegiado. Conforme ha dado cuenta la señora directora de procesos disciplinarios, vengo a exponer los fundamentos del recurso de reconsideración interpuesto por mi patrocinada, la doctora Lourdes María Vaca Cano, contra la resolución 305-2007 PCNM, que resuelve en unanimidad dar por concluido el procedimiento disciplinario y aceptar el pedido de destitución formulado por la Fiscalía Suprema de Control Interno. Por la Fiscalía de la Nación. ¿Cuál es el cargo que se le imputa a mi patrocinada Lourdes María Vaca Cano en su actuación como fiscal provincial del segundo despacho corporativo especializado en delito de corrupción de funcionarios en el Distrito Fiscal del Pasco? Se le imputa a mi patrocinada, la doctora Vaca, el haber concurrido al despacho de su colega, el fiscal provincial Hugo Epifano Giordano Velázquez, titular del primer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa, para solicitarle que interceda respecto de las carpetas fiscales 167-2015 y 1251-2010, supuestamente a cambio de una camioneta que habría ofrecido, ¿no?, alguno de los interesados o alguno de los imputados en este proceso. Muy bien, ese es el cargo, como podemos ver, es un cargo grave, es un cargo serio, ¿no es cierto? Es un cargo que nos obliga a hacer un análisis y especialmente a valorar el caudal probatorio. Porque una cosa es afirmar un hecho y lo otro es probar si ese hecho efectivamente pasó, si hay otros elementos, ¿no es cierto?, de peso que puedan de alguna forma convencernos, generar convicción, ¿no es cierto?, al interior del Pleno para adoptar una decisión tan drástica como es la de destituir a un magistrado. Y aquí viene quizás el primer problema, porque yo considero que si bien es verdad, aparecen algunos elementos probatorios que ha consignado la resolución, consideramos que estos medios probatorios deberían reevaluarse, porque no se ha tomado en cuenta un elemento sustancial. Si leemos la resolución impugnada, aparece que los medios probatorios corresponden a la declaración del otro fiscal también procesado, parte aquí en este procedimiento disciplinario, el doctor Hugo Epifanio Giordano Velázquez, ¿no es cierto?, su declaración, y otras 3 declaraciones más, de la fiscal adjunta Carmen Lagos Faidel, del chofer Juan Flores Rodríguez y de la asistente en función fiscal Fiorella Galindo Lazarte. Estas 3 últimas declaraciones, hay que decirlo con claridad, son importantes y relevantes, creo yo. No solo porque ratifican lo que dice, ¿no?, el doctor Giordano, sino por un elemento fundamental. Las 3 personas que acabo de mencionar son subordinados del señor Giordano Velázquez. O sea, el fiscal que afirma que supuestamente mi patrocinada, ¿no?, habría concurrido a su despacho a hacerle este tipo de ofrecimiento, los 3 son subordinados, ¿no? ¿Por qué? Porque la fiscal Carmen Lagos Faidel es fiscal adjunta de este entonces fiscal provincial. El chofer Juan Flores Rodríguez estaba a disposición, ¿no es cierto?, del doctor Giordano, porque él era
Velázquez, porque él era el fiscal coordinador de este despacho de Fiscalía de Coordinación, de Anticorrupción, perdón. Y Fiorella Gallardo era su asistente personal. O sea, eran 3 personas que dependían del señor Giordano Velázquez. Y ese es un elemento que no se ha tomado en cuenta. Porque obviamente, siendo personal de él, obviamente no van a declarar en su contra. Lo más probable es que no lo hagan, ¿no? Pero lo más interesante aquí es cómo se produjeron los hechos. O sea, no se trata aquí, señor presidente, señores miembros de este ilustrado colegiado, de que el doctor Giordano puso en conocimiento, ¿no?, del órgano de control interno de este tipo de propuestas que le había lanzado la doctora Vaca Cano. No, no fue así el tema. Que ese debió ser el procedimiento correcto. Cualquier magistrado honesto o probo que se precie de ello debe hacer eso cuando recibe una propuesta de este tipo. No hizo eso. No puso en conocimiento del control interno ni nada, es más, ni siquiera levantó un acta como pudo haberlo hecho, ¿no?, o algo por el estilo. Lo que hizo fue, supuestamente, como él dice, ¿no?, comentarle al chofer. O sea, un fiscal en funciones le comenta al chofer de esta supuesta propuesta. Y el chofer le comenta a la fiscal adjunta y ahí empieza más o menos, supuestamente, a destaparse todo este asunto. ¿Cuál es la verdad de estos hechos? Porque desde un primer momento el señor Giordano Velázquez ha variado sustancialmente, permanentemente de sus declaraciones. Primero dijo que era una broma, después dijo que sí, parece que sí dimensionó la camioneta. O sea, varias versiones frente a un mismo hecho. Y lo real y concreto que el único testigo directo de esto, de esta imputación en realidad, sería el doctor Giordano Velázquez. Porque los otros 3 que acabo de mencionar, personal, vuelvo a repetir, que formaba parte de su despacho, o sea, subordinado a él, ha repetido, ¿no?, lo que finalmente les ha dicho. ¿Cuáles son los hechos en verdad? Porque también mi patrocinada ha formulado sus descargos. ¿Es verdad que mi patrocinada se apersonó a su despacho y le llevó un POSIT con unos números de carpeta, estos números, y parece también el documento probatorio ahí, para manifestarle una preocupación de que un abogado muy insolente había acudido a su despacho, ¿no es cierto?, a preguntar e indagar respecto a estas carpetas? Te las pongo en tu conocimiento, por favor, toma las cartas, nada más. Que sí lo ha sostenido uniformemente desde su primera declaración y en todos sus descargos. Que por supuesto, con todo respeto, no han sido tomados en consideración, porque lamentablemente cuando a una persona le imputan un cargo, ¿no?, pensamos siempre creerle, ¿no?, en la persona denunciante supuestamente y no en la otra parte que formula sus descargos. Sucedió así exactamente. Nunca intercedió por ningún expediente, nunca le hizo ofrecimiento alguno, pero en todo caso es la palabra del uno contra el otro. Mientras una persona, mi patrocinada, ha sostenido permanentemente una sola versión, el señor Giordano Velázquez ha sostenido más de 2 versiones, que fue una reunión, que fueron 2 reuniones, que fueron 3 reuniones. ¿Cuántas fueron en realidad? Porque cuando una persona que quiere imputar un cargo, bueno, al final ni siquiera, o sea, él declara por voluntad propia, sino simplemente porque ya se hizo tal, digamos, escándalo, digamos, a nivel de la propia fiscalía, que le solicitaron a él que recién él informe estos hechos, pero no nació de él, ¿no? Y yo me temo que aquí los otros 3, que son sus subordinados, le han lanzado un cabo, pues, para darle un poquito la manito. Ahora bien, otro elemento que no ha sido tomado en consideración es el estado de las carpetas, porque también es un tema importante, ¿no? Dependía de mi patrocinada, ¿no es cierto?, de repente tomar en cuenta o alguna cosa interceder por estas carpetas. Es importante saber, por ejemplo, que la carpeta 251-2010, al momento de producirse los hechos, estaba con acusación fiscal, estaba con requerimiento de acusación, ¿no? En todo caso, pues, si alguien quiere interceder, habría que hablar con el juez, ¿no?, porque quien resuelve, ¿no es cierto?, ¿no?, un requerimiento acusatorio, ¿no?, también podría ser el juez. Claro, me podrán decir, el fiscal también lo puede retirar, es verdad, pero eso va a depender del juez, porque el juez es el que toma la decisión.
Pero una persona preocupada, pues, interesada, entre comillas, en algún tema, no solamente habla con una persona, habla con varias. Y de ese hecho no hay ningún elemento probatorio, más allá, vuelvo a decir, de la única declaración del doctor Giordano Velázquez. También quiero señalar que en la resolución impugnada se hace una afirmación que no corresponde a la verdad, ¿no? Se dice en el punto 9, considerando 9 la resolución, que la asistente administrativa Fiorella Caterina Galindo Lazarte habría sido testigo de un encuentro entre mi patrocinada y el doctor Giordano Velázquez, donde mi patrocinada le habría dicho hasta en 2 oportunidades si había revisado su encargo. Y eso no es lo que le preguntó, de acuerdo a la propia declaración de la señora Fiorella Galindo Lazarte. Porque lo que le pregunta esta declaración textualmente es si había averiguado lo que ya le dije. Es distinto a preguntar, pues, qué novedades de mi encargo, ¿no? ¿Y por qué esa pregunta? Por una sencilla razón. Por aquel entonces, mi patrocinada y el doctor Giordano Velázquez formaban parte de un curso promovido por la Contraloría, ¿no? Y estaban dando, pues, algunos exámenes. Estaban intercambiando algunos cursos, ¿no es cierto? Y comentarios respecto del curso. Eso fue todo. Pero nadie le ha escuchado a mi patrocinada decir siquiera mención alguna respecto de estos hechos. Es más, quiero acompañar en este acto como prueba nueva, ¿no es cierto?, una declaración jurada de la señorita Caterine Obdulia Vázquez Galdós, que también tuvo oportunidad, en ese entonces personal del Ministerio Público, tuvo oportunidad de observar una entrevista entre el señor Giordano Velázquez y mi representante, donde intercambian una conversación y mi patrocinada le llama la atención por lo que había sostenido y le dice: ¿cuándo yo te he ofrecido una camioneta? ¿En qué momento hemos hablado de una camioneta? ¿No? Entonces, consideramos, señor presidente, señores miembros del colegiado, que es verdad, ha ocurrido un hecho. Y creo que las pruebas que se están consignando en la resolución, si bien es verdad, se cumple con alguna formalidad, creemos que hay que reevaluar esas pruebas, porque en realidad, vuelvo a repetir, se tratan de personal subalterno del doctor Giordano Velázquez. Se podrá decir ahora, ¿y por qué, pues, el interés del doctor Velázquez y estas 3 personas en mancillar del honor, ¿no?, de mi patrocinada, la doctora Vaca? No me dejarán mentir aquí algunos distinguidos consejeros que viajan también por distintas funciones propias del CNM y por temas académicos al interior del país, que es muy complicado ser magistrado supernumerario en el interior del país, que es muy difícil porque uno está siempre expuesto a las versiones, llamémosle, disculpen en el lenguaje coloquial, a los chismes. ¿Por qué? Porque hay personas que se quieren mantener en el cargo y otras que ven como competencia de repente a otra persona, las quieren dejar de lado. Estas cosas ocurren muy a menudo, lamentablemente. Y claro, con mayor razón, porque mi patrocinada, la doctora Vaca, puede ser una de las pocas magistradas supernumerarias que ya había terminado la maestría, que ya había hecho el curso del PROFA, ¿no es cierto?, en la Academia de la Magistratura. O sea, una profesional del derecho que se estaba preparando para asumir nuevos y mejores retos. Esto no guarda relación, pues, con lo que más o menos una persona piense hacer algo de su vida. En este caso, ser magistrada. Consideramos, señor presidente, señores consejeros, de que esta imputación, si bien es verdad, es grave y es seria, consideramos que el caldado probatorio no ha sido suficiente, ¿no? En todo caso, como bien lo señala el maestro Morón Urbina, ¿no?, en su tratado de la ley de procedimiento, comentarios a la ley de procedimiento 27444, señala que cuando el caudal probatorio no es suficiente para generar convicción de un hecho imputado, corresponde, pues, que se absuelva al administrado de los cargos que se le han presentado. Por estas consideraciones, señor presidente, solicito una reevaluación, confío, ¿no es cierto?, en criterio de justicia. Aquí está la doctora Vaca, si quisieran hacer alguna consulta. Es una dama, señor,
que tiene un prestigio, ¿no es cierto?, en la ciudad de Huánuco, en la cual es natal, es una madre de familia, una persona proba, ¿no?, que lamentablemente se ha vuelto inmersa en un hecho con el cual no tiene ninguna relación. Por estos considerandos, y perdón por estos fundamentos, solicito se sirva reevaluar, ¿no?, y declarar fundado el recurso presentado en su oportunidad. Bien. Doctor Vicente, más allá del número de reuniones o de la variante que haya podido tener la versión del doctor Giordano, ¿ha habido algo en la que él siempre se ha mantenido, que es en el hecho de señalar que la fiscal Bacacano fue a su despacho a ofrecerle una camioneta con la finalidad de archivar las carpetas fiscales? O sea, eso sí es uniforme. Así es. Sí, Perfecto. es verdad, pero vuelvo a repetir, y permítame, señor presidente, sí, por hacer favor. una pequeña objeción al respecto, ¿no? Vuelvo a repetir, yo no le puedo creer, con todo respeto, señor presidente, a un magistrado, ojo, de una fiscalía anticorrupción, que en lugar de levantar un acta en el momento, estamos hablando por favor de cualquier magistrado, un magistrado con 35 años de experiencia, o sea, no es un novato, ¿no? En lugar de levantar un acta o de llamar a control interno para preparar un operativo como correspondía, ¿no es cierto?, lanza esta versión luego que se ve forzado, ¿no es cierto?, porque supuestamente su chofer, ¿no?, su chofer es el que empieza, digamos, a difundir, ¿no es cierto?, la versión, y como ya, bueno, lamentablemente pues el chofer parece un poquito demasiado expresivo, se hizo el comentario tan grande que se vio forzado, ¿no es cierto?, a declarar esto que usted manifiesta. Pero con todo respeto, ¿merece credibilidad una persona que no actúa con corrección? ¿Vamos a darle credibilidad a una persona que, sabiendo lo que tiene que hacer, hace precisamente lo contrario? Con todo respeto, señor presidente, puede que esa versión sea uniforme, pero con todo respeto creo que no se le puede creer, ¿no es cierto?, ni tomar por algo cierto a una persona que no actúa con corrección. Creo que aquí el que debería estar sentado y respondiendo por estos cargos debería ser el señor Giordano Velázquez, no mi patrocinada, porque en todo caso su conducta es mucho más grave que esta que estamos conociendo. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. La doctora Elsa Marit Aragón Encantado. tiene el uso de la palabra. Doctor, dígame, ¿ha habido algún problema, algún conflicto que haya tenido pues su patrocinada con el doctor Velázquez, Giordano Velázquez, para que él pueda en todo caso dar semejante imputación de que la doctora venía con la anotación de 2 carpetas, ¿no es cierto?, y con el ofrecimiento de este vehículo para que se resuelvan conforme a los intereses de esta persona? Dígame, ¿ha habido algún problema? Porque en verdad, pues, nosotros también hemos trabajado alguna vez en la Fiscalía y sería pues algo tremendo realmente que alguien quiera aprovecharse de una anotación hecha por una fiscal para imputarle un hecho tan grave como una corrupción, un acto de corrupción, ¿no? Entonces, yo quisiera saber, porque bueno, el hecho de que de repente entre colegas haya un celo, puede ocurrir, pero esto va más allá realmente de lo pensado con lógica, ¿no? ¿Cómo así? Porque una persona, yo he leído los descargos de su patrocinada y ella dice que vino una persona prepotente a querer que le resuelvan los casos pronto y ella hizo llegar ese POSIT al despacho del doctor Giordano. ¿Qué afán, o sea, qué más podría realmente generar en él el deseo de dañar la carrera de esta persona y imputarle un cargo de esta naturaleza? Eso es lo que yo quiero saber, si han tenido algún tipo de conflicto, alguna cuestión realmente que bueno, haya hecho, y si también este doctor Giordano tiene otros antecedentes respecto a esto, ¿no? Porque si ha podido perjudicar a una persona en su carrera, de repente lo ha hecho con más personas. Yo quisiera saber, no sé si usted tiene información. Sí, gracias por su pregunta, me parece completamente razonable. Y mi patrocinada, primero quiero hablar del POSIT. El POSIT, por si acaso, mi patrocinada lo reconoció desde el primer momento. No fue necesario que se haga una pericia que después se hizo para decir y reconocer que sí era un documento que ella había. O sea, nunca negó eso. Miren ustedes la conducta procesal de una persona, ¿no?, que colabora con el asunto que a materia de investigación. Por un lado, eso que quede claro.
Respecto a su interrogante, distinguida magistrada, permítame decirle que en efecto, el pecado de mi patrocinada fue que en los primeros días de enero falleció un hermano del doctor Giordano Velázquez y estuvo de duelo, ¿no? 6 días creo que le dieron de licencia por duelo, ¿no? Y designan a un magistrado, digamos, mucho más joven, mucho más competente, y el pecado de mi patrocinada fue hacer ese comentario delante de algunas personas. Qué bueno, ¿no es cierto? Y eso aparece incluso en la propuesta de destitución que formula la Fiscalía, ¿no? Está, ¿no? Yo tengo aquí, ¿Cuál fue el comentario? ¿no es cierto? Que hace ese comentario. ¿Qué comentario hace comentario, qué bueno que venga una persona joven y competente, ¿no es cierto?, a hacerse cargo de una fiscalía tan, digamos, de tanta carga, de tanto problema como es la Fiscalía Anticorrupción. Porque además, si bien es verdad, no es una situación de demérito para nadie, el doctor Giordano, por sus años, también es una persona que ya no escuchaba. No escucha. Entonces, lo decía por eso, por la agilidad y por la rapidez, ¿no es cierto? Y además porque venía una persona que, digamos, con cierto nivel de experiencia, digamos, y mejor capacitada seguramente, ¿no? Ese fue el comentario, y eso aparece en el pedido que formula la Fiscalía, el órgano desconcentrado de control interno. Aparece, en este voluminoso informe aparece ese descargo, pero simplemente lo que decide la Fiscalía de Concentrada de Control Interno de Pascua, eso no tiene ningún valor. Pero si hay un elemento, lamentablemente, distinguida magistrada, la naturaleza humana es impredecible. No podemos decir que todos vamos a reaccionar de la misma manera. Y también ustedes, como yo, conocemos muy bien lo que pasa, por ejemplo, cada vez que se elige un presidente en una corte, ¿no? El candidato perdedor lo mandan a la Siberia y a los que votaron por él también. Eso ocurre. No, como les digo, tengo la suerte con muchos de ustedes de viajar el país de punta a punta todos los meses, porque litigo por todos lados, gracias a Dios. Conozco esta situación que debe de cambiar, por ejemplo, porque se generan conflictos en ese proceso, en esa forma de elegir a los presidentes de corte. Igual, cuando se designan a los fiscales supernumerarios, siempre se está buscando cómo jalarle la alfombra para que venga otro amigo nuestro, ¿no es cierto?, o quizás más cercano, para que forme parte, ocupe esa plaza. Eso ocurre, se llama naturaleza humana y desgraciadamente ocurre hasta en los cargos más dignos, señora la consejera. Doctor, una pregunta más. ¿En qué momento llegas a tener conocimiento, control interno de este hecho? ¿En qué momento el doctor Giordano pone en conocimiento? ¿Quién pone en conocimiento? Sí. El doctor Giordano de este Velázquez en realidad no pone conocimiento de nadie. Sí, lo que sucede, de acuerdo a lo que relatan ellos, ¿no es cierto?, es que el doctor Giordano Velázquez le cuenta al chofer, a su chofer, oye, mira, te cuento, esto me ha pasado. Es algo irreal realmente. O sea, nadie, creo, en su sano juicio le contaría, por más confianza que le tenga a su digno conductor encargado de manejar la unidad móvil, le contaría estas cosas, ¿no? Pero supuestamente le contó, el chofer empezó a regar un poco la información, llegó a oídos de la fiscal adjunta que tenía las carpetas, y supuestamente la fiscal adjunta le fue a solicitar una información al doctor Giordano. Y el doctor Giordano, ¿es verdad esto que están diciendo? ¿No? Y dice que el doctor Giordano le dice, sí, efectivamente es verdad. Y es la fiscal adjunta, no él, la que pone en conocimiento estos hechos al control interno. O sea, la fiscal adjunta se actuó bien. Esa actuación debió hacerla, ¿no es cierto? ¿Y eso cuánto tiempo después fue esta? A los 10 días, 15 días más o menos de producido el hecho, ¿no, señora consejera? Eso es todo, señor presidente, gracias. Le agradezco, doctor Aragón. El doctor Marcelo tiene el uso de la palabra. Señor abogado, usted, digamos, ha abordado un tema que es pertinente, me parece, ¿no?, ante hechos de esta naturaleza que ocurren a nivel del interno, digamos, de una fiscalía. Ustedes han abordado previamente un análisis del contexto social, el contexto de interrelación personal, el contexto, digamos, de la relación también en la laboral específicamente, digamos, que se da dentro de, digamos, la Fiscalía de Pasco, y que muchas veces se puede extraer muchos elementos de juicio para tener un contexto, digamos, general, ¿no? Y sobre eso, digamos, analizar los hechos, ¿no? Yo creo que eso es pertinente hacerlo, y muy raudamente usted, digamos, ha vertido, digamos, ideas, criterios sobre este tema, el contexto laboral, el contexto social, el contexto
digamos, de relación entre los magistrados. Sí. A ver. La situación del Ministerio Público es completamente distinta al Poder Judicial. En el Poder Judicial, por ejemplo, quien designa a los jueces supernumerarios es el presidente de Corte. O sea, y es más, el presidente de Corte sometiendo esos expedientes que llegan de los postulantes a sala plena para elegir, ¿no es cierto?, a los mejores, a los más capacitados, a los que se conoce, a los que tienen más experiencia. Eso no ocurre en el Ministerio Público. O sea, el presidente de la Junta de Fiscales de un distrito judicial no designa a los fiscales supernumerarios. Es más, muchas veces ni los conoce. ¿Por qué? Porque quien designa a los fiscales supernumerarios es el señor fiscal de la Nación. O sea, y eso genera fricción. ¿Por qué? Porque normalmente se designa a un fiscal provincial y no se promueve al fiscal adjunto, por ejemplo, que es titular. Ojo, el fiscal adjunto es titular y no se lo promueve. Entonces, eso va, obviamente, eso genera algún tipo de roce, de resistencia, de personal, diríamos coloquialmente, de planta, que forma parte del Ministerio Público, que ha sido nombrado, postulado en un concurso, que no es promovido, simplemente porque no tiene la suerte, pues, de ser conocido de repente por el señor que tiene a cargo la designación. Esto genera fricción, señor consejero, usted lo ha dicho muy bien, es cierto, no podemos tampoco cegarnos a esta situación. Y vuelvo a repetir, la naturaleza humana no siempre es igual, no todos reaccionamos de la misma forma. Hay una persona que sí podemos asimilar eso, no hay ningún problema, pero hay personas que lamentablemente ven preferencias y no la soportan y empiezan estas situaciones lamentables de dimes y diretes, de chismes y soltar información de tanta naturaleza, que bueno, lamentablemente terminan en procedimiento disciplinario. Yo creo que esto debe terminar de nomás en la Fiscalía de Control Interno de Pasco, ¿no? Pero lamentablemente se extendió. Permítame finalmente citar un voto del señor consejero Orlando Velázquez en el caso del destituido magistrado Luis Salvador Gómez, ¿no?, en el que hace un análisis correcto y completo, creo, de lo que es la prueba, ¿no? Y cómo debe probarse, o cómo debe ser la obligación de la administración para demostrar un hecho que se le imputa a un magistrado. Yo invoco que en esa reflexión, que en esa revisión de lo que considero se debería realizar frente a un hecho, considerando que la destitución es el más grave de los castigos que puede pesar sobre una funcionaria pública. Porque no significa, señor presidente, señores miembros, de que simplemente la apartan del servicio. No. En realidad se lo aparta definitivamente de la administración pública, porque en cualquier plaza que postulen hoy hay que presentar una declaración jurada, ¿no?, donde uno debe decir si nunca ha sido destituido por algún caso de corrupción. Este sería, imagínense, por un tema que no está debidamente, creo yo, probado, imponerle un severo castigo a una distinguida colega, ¿no?, que no creo que merece ese tipo de sanción. Gracias a usted, doctor Marcelo. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Doctor Vicente, muchísimas gracias. Gracias, señor presidente, señores miembros. Gracias por escuchar. Gracias. Doctora María Canepo, por favor. Muy bien. Señor doctor Roque Augusto Gamarra Ceballos, tenga usted muy buenos días. Tiene 10 minutos, por favor, para hacer el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente y señores consejeros de este ilustre Consejo Nacional de la Magistratura. En efecto, mi nombre es Roque Augusto Gamarra Ceballos y vengo ante ustedes, señores magistrados, con la ilusión y con la esperanza de que efectivamente, pues en mi caso, sea materia de una revisión exhaustiva y así modificar el término, el tenor, la decisión adoptada en la resolución que es materia de reconsideración en este caso, señores consejeros.
En primer lugar, debo decir, como ya lo señalé en la audiencia anterior, señores consejeros, que yo no vengo a defenderme negando todo. Yo vengo a defenderme reconociendo más bien de mis actos y de mis hechos y de mi actuación como juez supernumerario del segundo juzgado mixto de la ciudad de Tingo María y con adición a mis funciones de juez unipersonal penal, valga la redundancia. Lo que nos trae en esta oportunidad, señor, es llegar y explicar ante ustedes de que efectivamente en la resolución que es materia de impugnación, me refiero a la resolución número a la resolución número 372-2017 PCNM, a mérito de la cual, señores consejeros, este ilustre colegiado decide finalmente, señor, dar por culminada la investigación administrativa disciplinaria y resuelve la destitución de mi persona del cargo de juez mixto en la ciudad de Tingo María. Como ya dije, señor, no niego haber incurrido en algunos actos que podrían bien conjeturarse como inconducta funcional. Sí, señor, reconozco y lo he dicho anteriormente. Pero lo que sí no reconozco, señor, o niego, por lo menos me opongo de manera legítima, señor, en intereses de mi persona, es de que se me haya optado por la aplicación de una medida tan drástica como es la destitución, y como lo dijo el colega anterior, que al final significaría poner fin a mis metas, a mis ilusiones de poder alguna vez volver a la magistratura. Tan joven no estoy, pero tampoco tan viejo y tan desahuciado para esta carrera tampoco lo estoy. Mis ilusiones son legítimas. Se me acusa, señores consejeros, de una inusual celeridad. Lo hemos dicho y ahora lo repetimos. A mi modo, señor, una imputación, una calificación más subjetiva que real. Porque si bien es verdad, el expediente 109 del 2009, materia de revisión y origen de la solicitud de destitución, ha sido tramitada muy prontamente, diríamos, señores miembros de este ilustre colegiado. Sin embargo, señor, no hay otras pruebas, otros elementos de juicio que puedan corroborar de algún modo que mi persona en calidad de magistrado haya obrado con esa inusual celeridad. Porque ya hemos dicho anteriormente, señores consejeros, que esta inusual celeridad intrínsecamente tenía que estar ligado con algún beneficio personal, porque ningún magistrado en su sano juicio puede incurrir en esta inusual celeridad o tramitar muy prontamente un expediente a cambio de nada. Hablemos con toda propiedad. En mi caso, señores consejeros, aparte de haberlo visto alguna vez por el despacho del juzgado mixto a uno de los abogados que representa este pool, el grupo de abogados que representaba a los demandantes, yo, señor, no conozco absolutamente a ningún demandante, no he conversado absolutamente con nadie, nadie absolutamente podrá decir de que al doctor Augusto Gamarra lo vimos conversando o quizás en una reunión amical, tomando una gaseosa o comiendo algún plato típico de Tingo María, por ejemplo. A mí no se me ha visto jamás en ese aspecto. Pero sí, señor, como dije también, sí reconozco haber de repente, o no haber más bien, obrado con más diligencia, con más cuidado, con más precaución, de modo tal que yo pude haber advertido de repente por qué esta acción, este proceder de los auxiliares jurisdiccionales, llámese secretario y llámese auxiliar notificador, en querer tramitar inmediatamente estas notificaciones. Sí reconozco, señor, pero la destitución por estos actos me parece absolutamente desproporcionada. Sí aceptaría, sí acepto, señor, una medida disciplinaria de menor ¿Y por qué, perdón, doctor, gravosidad. ¿y por qué esa inusual celeridad? ¿Por qué tratándose de un monto tan elevado? ¿Por qué del 19 para el 20? Cuando sabemos que eso no es el proceder regular, doctor. Le explico, señor presidente. De manera muchas breve y gracias. concreta, De porque manera- solamente todo lo demás, doctor, fíjese que esto es una reconsideración. Sí. Todo lo demás ya lo tenemos claro, Sí. necesitaría esa precisión. Sí. En parte, señor presidente, esa inusual celeridad o el tramitar rápidamente este expediente obedecería, señor,
a que en efecto en el juzgado donde no era mi juzgado, estaba encargado de esa judicatura, el secretario, el señor Pope Velázquez, la trabajadora Nora y el notificador, el señor Piñán, como que los tres habrían urdido, habrían planificado estas notificaciones, a espaldas mías por supuesto, en forma bastante apresurada. Yo que llegué a sacar la resolución número 81, materia de queja y denuncia, señor, es lo que de alguna manera pude haber incurrido en haber sido inducido de repente en error para sacar inmediatamente esta resolución. Pero le vuelvo a repetir, señor presidente, con muchísimo respeto, esta inusual celeridad habría obedecido a la labor del trabajador y de los trabajadores, que cuando ellos han declarado ante el OCMA o ante el ODECMA de la Corte Superior... Oficina. A la ODECMA de Huánuco, me refiero a la el artículo es femenino, le decía. Ah, sí, discúlpeme, sí, a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura en Huánuco, efectivamente ellos al unísono uniformemente han referido de que el señor secretario es el que había procurado esta notificación tan apresurada. Pero aparece su firma, doctor. No, innegable, señor presidente. Aparece mi firma, obviamente, sí lo he firmado y yo soy el autor de esas 3 resoluciones. Eso no lo niego en ningún momento. En todo caso, lo que yo estoy cuestionando, señor, en todo caso, es de que por esta inconducta que sí reconozco, lo que es demasiado drástica y gravosa es pues esta solicitud de destitución, que bien podría esto, señor, también en casos bastante similares, este digno e ilustre Consejo Nacional de la Magistratura ha optado por unas medidas de menor gravosidad, por ejemplo, una suspensión, por ejemplo, una multa y así por el estilo. Pero de ninguna manera nos parece justo, señor presidente, esta destitución por completo, porque no hay elementos mayores que la objeción de la inusual celeridad, que nunca hemos negado, y por eso de ahí que nos trae con mucha ilusión, señor, ante ustedes a explicar este asunto y que se sirvan pues reevaluar los medios probatorios que se han adjuntado, y también como nuevo medio probatorio he vuelto a adjuntar la declaración de la trabajadora misma del juzgado donde he suscrito estas resoluciones, donde textualmente dice, señor, el señor Pope Velázquez apresuradamente y con orden marcial nos decía, notifiquen, esto es acción de amparo e inmediatamente. Esas cositas deben haber incidido, señor magistrado, señor presidente, en mi poca diligencia y haber suscrito estas resoluciones. De ahí de que recurro ante ustedes con mucha ilusión, señores consejeros, a fin de que efectivamente todos los fundamentos que se ha esgrimido en la resolución, que es materia de reconsideración, sea pues nuevamente reexaminados, porque aparte de esa objeción, aparte de esa calificación de inusual celeridad, no hay otra ninguna, y mucho menos por una razón, señor, sería incongruente, señor presidente, le refiero, que por esa misma época, en mi juzgado de origen, señor presidente, mi persona había suscrito una resolución en contra de los mismos demandantes que acá aparecerían como de alguna manera favorecidos. Saqué una nulidad, me quejaron ante la oficina de la ODECMA de Huánuco. La ODECMA de Huánuco sacó una resolución que no daba lugar a que me apresturen proceso disciplinario. La misma parte que acá aparece como supuesto beneficiado con mi resolución, me interpone el recurso de apelación, llega a la oficina del órgano de control de la magistratura y confirman esa resolución expedida en Huánuco, donde no ha lugar a apertura del proceso disciplinario. Exactamente la figura es inversa. En ese expediente declaro nulo una resolución en contra de ellos y en la otra apruebo los intereses legales. Entonces tampoco habría cierta congruencia, señor presidente, de que por un lado favorezco y por el otro lado desfavorezco a la misma parte, los mismos sujetos procesales, exactamente los mismos. Entonces, señor, yo asumo que he incurrido en algunos actos disfuncionales que son pasibles de sanción, obviamente que sí, pero, señores miembros de este ilustre Consejo Nacional de la Magistratura, lo que sí en todo momento he reclamado y siempre vengo a reclamar, de que esta destitución no sería proporcional, no sería justo, quizás legal, pero no es justo y proporcional, toda vez de que mis actos no encuadrarían a esa gravosidad para optar por una medida tan drástica como es esta de la destitución, habiendo otras medidas alternativas, o otras medidas menores, que bien puede ser merecedor mi persona, señor presidente.
Bien. Doctor Gamarra Ceballos, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? La doctora Elsa Maritza Aragón tiene el uso de la palabra. Una sola pregunta, señor. Cuando usted firma esta resolución por la cual se aprueba, pues, la suma de 4.655.199.60 soles para pagarle a la parte demandante, ¿usted no advirtió, señor, que no existía dentro del expediente la contradicción a esta propuesta de semejante pago por parte de la parte demandada? Sí advertí, señora magistrada. ¿Y? Habían exactamente las notificaciones con la propuesta de los contadores de la REPEG, de esta liquidación de intereses. Sí. Advertí también que habían resoluciones en el legajo del expediente que daban cuenta de esas notificaciones al domicilio procesal legal debidamente acreditado de la parte contraria. Entonces, dicho esto, una vez verificado esta situación, es de que se dio paso a al siguiente acto, a la siguiente resolución. Sí había en el expediente, señora magistrada. Se notificó dentro del plazo pero usted da la resolución de inmediato. No dio el tiempo para que la parte demandada hiciera su contradictorio respecto a esta pericia. No es correcto, señora magistrada, toda vez de que el plazo de ley que era para poder observar esas liquidaciones eran de 3 días, lo dice la norma. En tal razón, las notificaciones de estas resoluciones precedentes se han notificado en fecha debida y después del plazo de ley transcurrido recién se emitió las resoluciones siguientes. Como vuelvo a repetir, señora magistrada, no es mi intención excluirme de alguna responsabilidad. En ese juzgado ya había por lo menos una predisposición, señora magistrada, en que estas notificaciones lleguen a su destino, pero también una cosa más, acá hay que advertir un descuido de parte de la Procuraduría Pública de la FAP, en el sentido de que teniendo su domicilio procesal real debidamente acreditado, y Tingo María es una ciudad bastante pequeña, los domicilios procesales quedan por ahí cerca, al juzgado, no haber tenido también el cuidado y la diligencia de echar de menos en su domicilio procesal cuáles resoluciones habían llegado referente a este expediente. Entonces, yo supongo ahora, no antes, porque incluso en mi descargo no lo dije, de que acá ha habido un contubernio, por decirlo en términos reales. De repente entre el secretario y toda la demás gente de allá del domicilio procesal de la parte contraria, para que te notifico, date por notificado, pero dentro del plazo no me contestes nada. Entonces, eso es lo que en realidad ha ocurrido, señora doctora consejera, eso es lo que ha ocurrido. Pero los plazos se han cumplido estrictamente. Tan es así, que con esto termino a absolver su pregunta, digna magistrada, que al emitir la resolución número 81 que aprueba la liquidación, se le dispuso y se le ordenó, como también ya lo dije, que se le notifique de manera personal en su domicilio institucional de esta ciudad de Lima a la FAP. Así lo hizo uso de su derecho de doble instancia, interpuso el recurso impugnativo correspondiente, esta resolución declaró nula, la Sala Civil de Huánuco lo ha declarado también confirmada esa nulidad, y la cosa se ha retrotraído al estadio anterior, de que se emita nuevamente un informe pericial. Tengo entendido que nuevamente existe un informe pericial, estaba haciéndole un seguimiento de lejos a este expediente, con un monto un poquito superior al que se sacó en aquella oportunidad, cosa que esto ya lo va a discutir, ya lo va a decidir el magistrado actual, ¿no? El magistrado actual. Pero los plazos, señora magistrada, se han cumplido de manera perentoria, tal como establece la norma. Dígame, doctor, entonces, ¿qué acto irregular que no merece destitución usted reconoce que ha cometido? Reconozco 3 cosas, señora magistrada. Dígame usted. No haber advertido esta predisposición de los señores notificadores, incluido el señor secretario, de cuál era el apuro de poder emitir las resoluciones, incluso en mi ausencia, y hacerme firmar cuando yo llegaba al despacho. Me refiero a los autos anteriores a la resolución 81, que corría traslado del informe pericial y de las notificaciones a la parte contraria. Otro acto infraccional que yo reconozco, señora magistrada, a pesar de la hora un poco tardía que llegaba, porque de Huánuco viajaba a Tingo María, no haber tenido un poco la precaución de revisar el voluminoso expediente y de repente advertir de que
la foliatura estaba mal, las resoluciones se habían notificado, pero lo tenían encuadernado en el expediente. ¿Por qué ese desorden en el manejo del expediente, que era obviamente pues, responsabilidad del órgano jurisdiccional, tal como lo señala en la resolución número 83 el juez titular, señor Gaspar Raimundo, cuando hace el análisis del caso, lo dice textualmente en el considerando tercero, hace un recuento de todas las irregularidades que ha existido en el expediente, mayormente, señora magistrada, de foliatura, de notificaciones, de compaginar correctamente el expediente, y eso le ha dado lugar a que remite la resolución 83 a la oficina de la ODECMA de Huánuco, y esto ha dado lugar a la apertura del proceso disciplinario que hoy es materia de discusión. Eso es, señora magistrada. Y la celeridad a la que se refiere el cargo en su contra, ¿cuál fue, en qué incurrió usted una celeridad injustificada, doctor? ¿Cuál fue, al emitir qué resolución? En todo caso, como se señala en la resolución que es materia de reconsideración, en las 3 resoluciones, señora magistrada. En las 3 resoluciones, usted obró con una celeridad inusual. Bueno, si se llama la celeridad inusual como una imputación concreta que pesa sobre mi persona, efectivamente, pues tan prontamente se había esto tramitado, estas 3 resoluciones. Bien, doctor. Sí, reconozco. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Aquí ninguna? Bien. Habiendo escuchado, doctor Roque Augusto Gamarra Ceballos, muchas gracias. Le agradezco a usted y a todos los demás consejeros. Bien, muchísimas gracias. Continuamos, doctora María Canepo. Sí, señor presidente. El último informe oral de procedimiento disciplinario se ha señalado en el procedimiento disciplinario 036-2017 CNM, seguido contra los doctores Elina Emilce Chopitas Rivera, Isabel Cristina Torres Vega, Elizabeth Roxana Mactáez y Juan Chávez Zapater. Cumplo con hacer presente que en primer lugar pidió el uso de la palabra, pidieron el uso de la palabra las doctoras Macrae Tais y Torres Vega. En segundo lugar, solicitó el uso de la palabra la doctora Chumpitas Rivera. Si bien no solicitó el uso de la palabra, está presente el doctor Chávez Zapater para hacer uso de la palabra, y además está también presente el abogado del denunciante, del señor César Augusto Campodónico Reategui, para hacer uso de la palabra, señor presidente. Bien. Procede en el orden, por favor, que corresponde. Bien, en primer lugar pasaría el abogado de las doctoras Macrae Tais y Torres Vega, el doctor Erasmo Alejandro Reina Alcántara. Doctor Erasmo Reina Alcántara, tenga usted muy buenos días. Tiene 10 minutos, por favor, para hacer el uso de la palabra. Muchas gracias, distinguido presidente, señores consejeros de este ilustre colegiado. En defensa, como se ha mencionado por parte de la señorita relatora, de las doctoras Isabel Torres Vega y Elizabeth Marrae Tais, vengo a solicitarles se exilvan absolverlas de los cargos imputados, cargos que se encuentran consignados en la resolución con el cual se inicia el procedimiento disciplinario, la resolución 362 del año pasado, en la que se imputa que mis patrocinadas, conformando la primera sala constitucional y social transitoria de la Corte Suprema, y al expedir la sentencia casatoria 1018-2012 Amazonas, habrían incurrido en la infracción señalada como falta grave en el artículo 47, numeral 18 de la Ley de la Carrera Judicial. Esto es, por no haber, se señala en el cargo de imputación, fundamentado debidamente o motivado debidamente este recurso o esta sentencia casatoria, y porque se sostiene como segundo cargo haberse infringido el derecho a la igualdad ante la ley señalado en el numeral 2 del artículo 2 de nuestra Carta Fundamental. Para establecer claramente que, como nosotros sostenemos, no es verdad que se haya incurrido en estas faltas graves por parte de nuestras patrocinadas, tenemos que hacer referencia al proceso contencioso administrativo
que da lugar precisamente a esta sentencia casatoria. Ante el juzgado mixto de Bagua, el profesor Hanmer Olano Becerra solicita la nulidad de 2 resoluciones administrativas. La primera de ellas, la resolución 1576 del año 2010, por la cual se le incorpora como docente en la carrera pública magisterial y se le otorga una carga laboral de 24 horas pedagógicas. Y la segunda resolución, que es objeto del proceso contencioso y cuya nulidad se solicita, es la resolución 188-2011, expedida vía recurso de apelación por la Dirección Regional de Educación de Amazonas, que confirmando la resolución de primera instancia de la Unidad Educativa de Bagua, sostiene que la incorporación del docente, del referido docente Olano Becerra, se ha hecho en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo 079-2009-F, Economía y Finanzas. Tramitado el proceso conforme a su naturaleza, el juzgado mixto de Bagua resuelve declarar improcedente la demanda y sostiene que en efecto estas resoluciones se han expedido en el marco de lo establecido en este Decreto Supremo que modificó un inicial reglamento del sector educación, el Decreto Supremo 03-2008 Educación, que es la ley o es el reglamento de la ley del profesorado, y que por tanto no se había incurrido en nulidad en estas resoluciones materia de cuestionamiento judicial. Interpuesto el recurso de apelación, la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Utcubamba revoca la sentencia expedida en primera instancia y aplicando el artículo 51 de la Constitución Política sostiene, es decir, haciendo el control difuso de la constitucionalidad, sostiene que este Decreto Supremo 079-2009-EF afectaría, violaría el artículo 63 de la Ley del Profesorado y en consecuencia, haciendo el control difuso que hago referencia y que se sostiene o que se señala en la parte considerativa de la sentencia de apelación, resuelve revocar y por tanto declara fundada la demanda. En ese escenario procesal, el procurador público a cargo de la defensa de los intereses del sector de educación en este proceso interpone el recurso de casación y alega el procurador público como causal del recurso de casación precisamente la afectación del artículo 63 de la Ley del Profesorado y también sostiene que se viola el Decreto Supremo 079-2009-EF que ya hemos mencionado y que precisamente sostenía o validaba las resoluciones administrativas en la región Amazonas de Bagua y de la Dirección Regional de Educación. Este es el escenario procesal que llega a conocimiento de la primera Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema y debo decir que lo que se resuelve en este recurso es precisamente de manera puntual si es que al docente Olano Becerra le correspondía lo que él sostenía, es decir, que debería pagársele, según sus argumentos, y reconocérsele una jornada laboral de 30 horas cronológicas, como lo señalaba el primer párrafo del artículo 63. Pero el procurador sostiene, y esa es la evaluación que hace de manera puntual la Sala Constitucional, que conformaban entonces mis patrocinadas, de que el segundo párrafo del artículo 63 establecía y había la posibilidad de que podía hacerse un reconocimiento diferente en las jornadas laborales de los docentes, porque este segundo párrafo de la ley 29062 hacía mención a la especialidad, al nivel y a qué tipo de educación era la especialidad. Y en efecto, el Decreto Supremo 079-2009-F dice: establecen remuneración íntegra mensual del primer nivel de la carrera pública magisterial. La escala, es el nombre del Decreto Supremo, la escala de la aplicación del artículo 63 de la Ley 29062, y en su artículo 93.3, señores magistrados, señala lo siguiente: la jornada de trabajo de los profesores se establece en función a la modalidad, forma, nivel, ciclo, programa educativo al que pertenecen, según el siguiente detalle: educación básica regular, nivel inicial,
25 horas pedagógicas, educación básica regular, nivel primario, 30 horas pedagógicas, educación básica regular, nivel secundaria, y aquí me detengo, 24 horas pedagógicas. Reconoce otros niveles educativos dentro de la carrera pública docente y como consecuencia de ello, otras jornadas laborales de los docentes magisteriales de la carrera pública. Pero el señor Olano Becerra había sido incorporado a la carrera pública docente como profesor de la educación básica regular y como profesor de educación secundaria. En consecuencia, siendo esta la premisa mayor normativa, evidentemente la premisa menor, que era el hecho que el señor había sido incorporado en ese nivel educativo con la educación básica regular, le correspondía las 24 horas pedagógicas. Y es así como puntualmente, señores magistrados, señores consejeros, resuelve el recurso de casación. Es decir, para lo que se sostiene en la imputación que no hubo debida motivación, sí hubo debida motivación. Porque el hecho puntual era establecer que si es que acaso a este docente Olano Becerra le correspondía o no le correspondía las 24 horas pedagógicas. Por supuesto, porque era un profesor de educación básica regular y del nivel secundario. Y así se sostiene, en efecto, en el recurso de casación. En consecuencia, y yo quiero acá relevar el informe número 300 que se ha emitido en los actuados y que precisamente ha sido suscrito y se sostiene con los mismos términos casi que estamos acá alegando oralmente por parte de dos ilustres consejeros de este digno colegiado, los doctores Orlando Velázquez e Iván Noguera, en el informe 300, que obra a fojas 366 a 375, señalan que en efecto sí se encuentra legalmente y racionalmente motivada esta sentencia casatoria. Señores magistrados, señores consejeros, existe la motivación suficiente, porque no se necesita un tratado para poder explicar lo que era aplicable o no aplicable al presente caso. Existe una motivación congruente, que se resuelve de conformidad a lo que se ha planteado. Existe una motivación en el ámbito normativo, existe una motivación de derecho, existe una motivación de hecho. Existe la motivación interna, es decir, la exigencia lógica de que lo que se resuelva sea producto del razonamiento de lo que se señala en la sentencia. Y se hace un análisis de la normativa aplicable al caso, es decir, el tema de la motivación externa. En consecuencia, señores magistrados, señores consejeros, sí existe la debida motivación, pero se trae a colación un expediente precedente que es la casación 1008-2012 Amazonas para sostener que acá ha habido un tratamiento desigual. Pero lo que hay que señalar acá, señores consejeros, es que esta sentencia anterior no constituye un precedente vinculante en los términos señalados, y le rogaría que reparen la norma del artículo 37 del texto único ordenado de la Ley General del Proceso Contencioso Administrativo, que señaló que en el año 2008, que es la modificatoria o el texto único ordenado de esta norma, de que para que una sentencia expedida por las salas constitucionales pudiera ser precedente vinculante, tenía que así haber señalado de manera expresa la resolución. Y la 1008, ni ninguna otra precedente, materia o de trato similar, o que haya conocido situaciones semejantes o similares en materia de reconocimiento de jornadas laborales o docentes, habían señalado que eran precedentes vinculantes. En consecuencia, al haberse efectuado el razonamiento que acabo de explicar, sostenemos que se cumple con lo que señala el artículo 12 de la Ley Orgánica Perjudicial, la debida motivación. Y en consecuencia, sostenemos de que en el caso en particular se aplicó la ley correspondiente. Se le otorgó al docente recurrente la jornada que como consecuencia de la premisa normativa, nivel y educación básica regular le correspondía 24 horas. Y no podía resolverse de manera diferente, porque lo contrario hubiera sido tener que incurrir en ley de prevaricato, en prevaricato. Por esas razones, señores consejeros, y además reparando que es importante, se evalúe lo siguiente. Uno puede discrepar de lo que señalen las sentencias judiciales. Uno puede evaluar y hacer el análisis crítico de las resoluciones judiciales. Pero creo que se camina al borde
de una situación que podía ir en contra incluso de la independencia de la función jurisdiccional. Porque si en la medida que existe la debida motivación en la resolución judicial pertinente, creemos que hacer una crítica, podemos discrepar, pero sostenemos que no puede ser sancionado. Unas magistradas honorables, como las señoras que el día de hoy represento, que conformaron esta sala constitucional y social, la primera transitoria, creemos que han actuado en el marco del derecho, han actuado en el marco de lo que debían haber resuelto, y en consecuencia sostenemos y ratificamos aquel pedido, señores consejeros, de que se les absuelva de los cargos imputados en la resolución que inicia el proceso administrativo disciplinario. Bien, doctor Erasmo Reina Alcántara, hemos escuchado. Dejo en el uso de la palabra a la doctora Elsa Aragón. Doctor, para centrar un poco el cargo, o sea, acá el cargo está centrado en que no se resolvió con un criterio uniforme 2 casaciones, en cuyo tiempo de diferencia es 2 meses. Si bien, como usted ya lo ha dicho, no constituía un precedente jurisprudencial, no tenían que de repente motivar el apartamiento, pero en verdad hay un problema de predictibilidad, porque estamos hablando de la resolución 1018-2012 y de la resolución 1008-2012, que tienen 2 meses de diferencia. Entonces lo que se cuestiona acá es justamente la falta de uniformidad de criterios al resolver estas 2 casaciones, doctor. Yo quisiera que usted me dé una explicación respecto a este cargo. Por cierto, en efecto hemos sostenido, como usted bien lo recuerda y lo señala, de que no estamos frente a una sentencia precedente de carácter vinculante, en eso coincidimos. Sin embargo, yo quiero relevar, magistrado, señora distinguida consejera, que si bien es cierto, el transcurso del tiempo que usted bien, digamos, hace la correspondiente resaltado, es de 2 meses, ciertamente lo que se resuelve finalmente es en el marco de lo que debió resolverse. Cuando nosotros hemos podido tener una conversación con nuestras patrocinadas, se alega, como entiendo se ha alegado en los otros, por parte de los otros investigados, es que hubo por la carga procesal, debió subtitularse de alguna manera la sentencia casatoria de la 1018, y el haberse obviado esta subtitulación en la sentencia casatoria 1018 para hacer el mencionado respecto al 1008 obedece, como se ha sostenido allí, a la excesiva carga laboral que se venía señalando. Pero respetuosamente, yo creo, magistrado, que este hecho no significa o hace incurrir en una debida motivación a la sentencia que es objeto de análisis y si acaso de materia de proceso disciplinario. Sostenemos que se cumple con lo que señala el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y se salva de alguna manera la circunstancia cuando en mi alegato sostengo que debe aplicarse el artículo 37 del texto único ordenado de la ley. Sí, Proceso doctor, lo que quiero llegar es a esto. Hubo ahí realmente una falta de diligencia al no poderse, ¿no es cierto?, al no percatarse de sus propias resoluciones, el tenor de sus propias resoluciones, porque lo que se denota ahí es una falta de uniformidad, ¿no es cierto?, que hace pues que afecta realmente un principio de predictibilidad que es absolutamente necesario dentro de las resoluciones que debe emitir más aún un organismo de tan alta jerarquía como es la Corte Suprema. Entonces, básicamente,
el cargo es decir, haber afectado la uniformidad que debe de tenerse, ¿no es cierto?, que debe tenerse presente a efectos de emitir este tipo de resoluciones. Quiero añadir en todo caso, distinguida magistrado, que las sucesivas casaciones que se han expedido por parte de este colegiado supremo de la Corte Suprema, valga la redundancia, han estado en la línea de lo que se estableció en la sentencia casatoria 1018. A partir de ello es que se ha establecido la aplicación del segundo párrafo del artículo 63 y del Decreto Supremo 079-2009-F. Hemos sostenido, por cierto, y es bueno señalarlo acá, fue materia incluso un recurso de nulidad, es que la falta, ojo, que se imputa finalmente es una falta de grave. Y eso, por cierto, no conlleva, como ustedes saben muy bien, a una posible institución que es la competencia que ustedes tienen como órgano colegiado de la magistratura. Otra intervención. El doctor Baltasar Morales tiene el uso de la palabra. Doctor, el cargo que hacen sus patrocinados es infracción al deber de motivación y el derecho a igualdad ante la ley, porque ellos en dos casos similares habrían resuelto de manera diferente. Que sea precedente o no, es para cuando un magistrado de la Corte Suprema dice, esto es precedente y debe respetarse, o dicen esto, no dicen nada que sea precedente, y los demás no tienen por qué estar vinculados a ellos. Pero cuando el mismo magistrado dice en un caso es negro y en otro es blanco, eso vulnera la debida motivación. Y sobre eso usted no nos ha dicho nada. La casación 108 y la casación 1008 y la casación 1018 de Amazonas ambas, con fecha de julio 18 del 2013 y 11 de septiembre del 2013, algo tiene que decirnos. ¿Por qué en un caso es negro y en otro caso es blanco, cuando en uno de ellos el presidente de la sala era el doctor de Valdivia Cano y en el otro caso el presidente de la sala era el doctor Rodríguez Mendoza? Eso quiero que nos diga, doctor. Lo que yo he sostenido, señor magistrado, que se encuentra absolutamente amparado en la norma. Yo vengo acá a pedir que se aplique el principio de legalidad. Y el principio de legalidad sostiene que el artículo 12 pide la debida motivación. Se estableció una causal, establecieron las causales respecto a la presunta infracción normativa, y en el caso que se resuelve en la sentencia 1018, se ajusta precisamente a lo que es materia de análisis en el recurso de casación. Eso y debe precisamente, decirnos, eso exactamente. Debe decirnos. ¿Cuáles son los hechos de la 1008 y cuáles de la 1018? ¿Y por qué no son iguales? Razón por la cual las decisiones son diferentes. Eso tiene que decir. Lo que yo iba en camino a eso, distinguido consejero Baltasar. Sostengo que en el caso 1018 se aplicó la norma del segundo párrafo del artículo 63 y el Decreto Supremo 079-2000F, 2009-F, porque era lo que tenía que aplicarse luego del razonamiento jurídico que se efectúa en ese expediente. Y porque de acuerdo a los actuados aparecía que el docente había sido nombrado sobre la base de ser profesor nombrado con 24 horas pedagógicas, que eso queda claramente demostrado. Y cuando se ha interrogado a los magistrados en la Comisión Procesos Disciplinarios, se ha sostenido que en el primer caso no necesariamente es lo que se habría acreditado. Pero vuelvo otra vez con esto. ¿Por qué invoco el principio de legalidad, distinguidos consejeros, que además es un principio que ustedes deben respetar como órgano estatal?
¿Se cumple o no con lo que señala el artículo 12? Cuando se resuelve esta casación, ¿se resuelve lo que se habla como infracción normativa? ¿Sí o no? Nosotros estimamos que sí se cumple con la sustentación debida. Había una obligación de mencionar de manera puntual que yo me estoy apartando del precedente anterior. Sostenemos acá que no, porque el artículo 37, principio de legalidad, reitero, establece que solamente cuando la norma señala o la sentencia precedente señala que hay un precedente vinculante, es cuando existe esta obligación, distinguidos consejeros. Por tanto, consideramos de que, más allá de que pueda haber existido, ciertamente, similitud en los términos o en los hechos que fueron planteados a la Corte Suprema en los dos supuestos, creemos que al expedirse la 1018, se actuó en el marco de la Constitución y de la ley, y creemos que eso es lo que debería prevalecer al momento de evaluarse si se cometió falta grave o no, considerando, reitero, el artículo 37 de la tantas veces mencionada ley acá 27584. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Doctor Erasmo Reina Alcántara, muchísimas gracias. A usted, gracias. Doctora María Canepo, continuamos, por favor. Señor presidente, a continuación, al uso de la palabra el doctor Arnulfo Ramírez Garay, abogado de la doctora Elina Chumpitas Rivera. Doctor, puede hacer el uso de la palabra por 10 minutos. Muy buen día, señor presidente del Consejo. Muy buen día, señores consejeros. Muy buen día a todos. Defiendo los intereses de la doctora Elina Chumpitas Rivera como integrante de la primera sala transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. Respecto a estas casaciones a las que se ha referido el doctor Erasmo Reina con intensidad, los aspectos que quiero destacar son los siguientes. Estuvo comprendido en la parte inicial de este proceso un magistrado a que finalmente se le excluyó, el doctor Rodríguez. usar el Jacinto Rodríguez. un segundito, Jacinto Rodríguez. el doctor Rodríguez Mendoza. Y respecto de él, se dice en la resolución que abre el proceso disciplinario, se dice que en efecto la casación 1018, que es la cuestionada, contiene motivación adecuada. Entonces, si empezamos por el tema de la motivación, ¿no es cierto?, llegaremos a la conclusión de que la 1018 no infracciona el deber de motivación, porque caso contrario no se habría excluido a uno de los firmantes de la 1018. Entonces, lo que se ha reducido el tema ya no es al deber de motivación suficiente, sino en concreto al tema de una resolución que sería disímil respecto a una casación previa. Y sobre ese tema también ya se ha dicho en la propia resolución de que no hay regla vinculante, de que no hay precedente a la cual estén sujetos los magistrados. Doctor, yo no es ningún afán de, digamos, de interferir con su, ¿no?, con su discurso, con lo que usted ha preparado, pero doctor, lo que nos podría servir como una sugerencia es no reiterar, digamos, los argumentos del doctor Erasmo, sino centrarse en lo que usted ha escuchado son las preguntas de los dos consejeros, ¿no? Es decir, tenemos dos resoluciones con muy poco tiempo y en el cual se señalan fallos distintos. Entonces, sobre eso, doctor, me parecería que podríamos, si cabe el término, sacarle petróleo, digamos, a su intervención, porque nos queda claro ya el término de que no es precedente, no es vinculante, ¿no? En todo caso sería un autoprecedente porque vincularía mismo. Entonces, doctor, nos serviría de mucho a nosotros, creo yo. Permítame esta sugerencia, pero nada más, quede en usted. Señor presidente, quería también hacer una, disculpe, la doctora. quería hacer una aclaración respecto a la participación del doctor Jacinto Julio Rodríguez Mendoza.
acá dice que él no ha participado en la primera casación de fecha de 18 de julio del 2013, la 1008. Por esa razón es que él no está siendo, no ha sido incluida en esta investigación o ha sido excluido. Básicamente por eso, doctor, quería aclarar. Sí. Perfecto. Yo solo hacía un repaso, le agradezco al señor presidente del Consejo, hacía un repaso de lo que ya había puntualizado mi colega. Solo hacía un repaso. Y sobre el doctor Rodríguez Mendoza, lo que decía es de que en sus casos, al evaluar, se dice expresamente de que ha cumplido en la 1018, casación 1018 Amazonas, con la debida motivación. O sea, excluimos el tema de que la 1018 no tenga motivación adecuada y suficiente. El tema ya es la disimilitud respecto a la 1008. Entonces voy a ese tema. Hay un desorden legislativo en materia del tratamiento de las horas o jornadas de los docentes o profesores de la educación secundaria en especial. Con el artículo 67 de la ley se establece que la jornada ordinaria es de 30 horas cronológicas. Cuando viene el reglamento, el decreto supremo 03-18-ED, antes de su modificación, establece de que las 30 horas cronológicas se distribuirán en 25 horas de trabajo en el aula y 5 horas cronológicas en actividades complementarias. A ver. Entonces no hay una distinción todavía de lo que cosa es la hora pedagógica y la hora cronológica. O sea, la 63 empieza diciendo la jornada ordinaria es 30 horas cronológicas. Luego el primer reglamento dice que 25 se entienden en el aula, pero habla de cronológicas, o sea, 25 horas no lectivas, sino 25 horas cronológicas en el aula, y 5 horas no cronológicas. Luego viene otra modificación, la 079 del 2009, que ya habla de la jornada de trabajo en función a modalidad, forma, nivel, ciclo o programa educativo, y dice, para el caso que nos compete, de la educación básica regular, nivel secundario, 24 horas pedagógicas. Entonces aparece ya la mención de 24 horas pedagógicas. Entonces la interpretación que se hace en la casación 1008-2012, Amazonas, que es la casación previa a la 1018, es de que el hecho de tener el nombramiento como 24 horas pedagógicas, si eso es considerado jornada de trabajo, debiera considerarse que es las 30 horas cronológicas, porque evidentemente el docente hace o el profesor hace labores adicionales, desde preparación de clases, consejería de alumnos, entrevista con los padres de familia, etcétera. Entonces esas son una especie de base fáctica a partir de la cual se está considerando no solo, porque por este desorden legislativo, no solo el tema de considerar estrictamente las horas pedagógicas, o sea, las horas en aula. Finalmente, la nueva ley de reforma magisterial va a culminar el tema, porque la nueva ley sí va a interpretar de la siguiente manera. En su artículo 65 va a establecer que hay áreas de gestión, que hay un área de gestión administrativa y que hay un área de gestión pedagógica. Y en el área de gestión pedagógica va a decir las jornadas son de 24, 30 y 40 horas pedagógicas. Ahora sí estamos en presencia de diferenciación entre horas cronológicas y pedagógicas. Esto es sumamente importante. Por ejemplo, los magistrados tienen prohibición de trabajar determinado número de horas, y si vamos a atribuirle, donde tienen 8 horas pedagógicas, y con la proporcional 4 horas no pedagógicas, estamos en presencia de 12 horas, y habría eventualmente una infracción. Por eso era importante la distinción entre horas cronológicas y horas pedagógicas. ¿La hacía la ley? No la hacía. ¿Había desorden legislativo? Sí había desorden legislativo. Ciertamente todos sabemos y queremos que las casaciones sean uniformes para precisamente enfrentar el desorden legislativo con el orden jurisdiccional, para que el orden jurisdiccional efectivamente
dé pautas respecto a cómo se interpretan las normas. En la casación 1018, que es la cuestionada, y esa es la pregunta que hizo la consejera doctora Aragón, si había alguna razón para no decir lo que se venía haciendo de modo previo, que 24 horas pedagógicas llevaban necesariamente a las 30 horas cronológicas, porque podía atribuirse, no puede menos que pensarse, que un profesor no se va a presentar a aula sin preparación de clases, que un profesor necesariamente tiene consejerías, ayudas a los alumnos, grupos de trabajo, etcétera. Sí hay en la casación 1018 un fundamento que está en el quinto considerando, que dice, en ese sentido, al no haberse observado que la propia ley, empieza la ley, invocando para amparar la demanda de la recurrida, contiene una disposición que permite establecer una jornada de trabajo diferente a la ordinaria. Entonces va primero el presupuesto legislativo, dice, hay diferenciación en la propia ley, que pueden haber jornadas de trabajo diferentes. Y dice, circunstancia que se ha verificado en el caso del demandante, es decir, se está resolviendo desde el punto de vista fáctico. Se está diciendo que en la 1018, estrictamente, lo que se ha verificado es de que en ese caso, en el aspecto fáctico, es un profesor de jornada parcial o jornada específica de 24 horas lectivas. Situación que no se había presentado y no había sido alegado en la casación 1008. Esa es la diferenciación. Y las magistradas en el curso de sus declaraciones ante la Comisión de Proceso Permanente Disciplinario y luego ante el instructor han expresado eso. Primero hemos centrado nuestra atención en la ley, como lo estoy haciendo yo en este momento, acreditando el desorden legislativo, del cual ninguno de nosotros somos culpables. Somos finalmente operadores de la justicia y de alguna manera ese desorden legislativo nos perjudica a todos. Pero a partir de ese desorden legislativo y enrumbando el tema, entonces dice, no, aquí vamos al aspecto fáctico. ¿Y qué cosa nos supone el aspecto fáctico? Nos supone que algún docente que tenga jornada de 24 horas pedagógicas, pero pueda acreditar las horas no pedagógicas, porque si a mí me obligaran a hacer, por ejemplo, horas de consejería de alumnos, horario de atención de profesores, le tendría que pedir al director del colegio, acredíteme esas horas, caso contrario no lo hago. Dígame usted cuántas horas me equivale las horas de consejería con profesores, con otros profesores, las horas de consejería con los alumnos, las horas de consejería con los profesores, con los padres de familia. Y le pediría lógicamente que haya ese tipo de acreditación. Eso se hace en las universidades. En las universidades los docentes, que no son magistrados, sino los docentes que son abogados y ejercen docencia, tienen horas lectivas. Y cuando les dan horas no lectivas, piden el documento de acreditación. Y ha habido varios procesos en ese sentido, donde se acredita mediante las horas no lectivas, el añadido a las horas lectivas. Señor presidente, quería pedirle una aclaración acá al doctor. Doctor Aragón, adelante. Sí. Doctor, dígame, en la resolución 1008 también estaba hablando en referencia a un maestro de nivel secundario, como en la 1018. Así es, eso es correcto. Eso es correcto. ¿Y por qué entonces al de la 1018 le dan 24 horas y al otro le consideran las 30 horas? Por lo siguiente, porque en la 1008 se presume, a partir de este desorden legislativo, se presume la existencia de las horas no lectivas. O sea, de las horas lectivas, para la cual está nombrado, y se presumen las horas no lectivas. Y por ello se resuelve a partir de la interpretación de la ley. Sin embargo, el cambio se produce en la 1018, y por eso está señalado expresamente en el considerando, y eso fue objeto de la pregunta del doctor Reina, Erasmo Reina. El cambio está señalado en el considerando Perfecto, quinto, claro. que dice expresamente que en esta la circunstancia que se ha verificado en la 1018, dice, se ha verificado que tiene una jornada de trabajo diferente a la ordinaria. Cuando la ley habla de jornada de trabajo en general, habla luego de jornada de trabajo para referirse a horas cronológicas, habla de jornada de trabajo para referirse a horas pedagógicas, evidentemente estamos en un desorden legislativo. Y la 1018 lo que hace es encaminar el tema y a partir de eso, como dicen las magistradas en su descargo, a partir de eso ya se asumió ese criterio que finalmente
es recogido en la nueva ley de reforma magisterial que dice con toda claridad, vamos a distinguir entre los que hacen labores no pedagógicas y los que hacen labores pedagógicas. Y los que hacen labores pedagógicas tienen horarios específicamente pedagógicos, que son de 45 minutos, ni siquiera son horas cronológicas. Ese es el cambio que se ha producido y que justifica, bajo mi punto de vista, de un modo adecuado, la reflexión por la cual se ha producido un resultado en la casación 1018-2012. Entonces, podemos decir que la casación 1018-2012 vulnera el principio de predictibilidad, vulnera la obligación de tratar igual a los iguales, cuando se está estableciendo que se trata de un aspecto fáctico y existe diferenciación, no vulnera. Además, señores... Doctor, los 10 minutos se han cumplido. Permítame un minuto para culminar. ¿Cómo no, doctor? ¿Cómo no? Volviendo al tema brevísimo del tema de los precedentes. Este tema se resuelve efectivamente con los precedentes. Si el derecho quiere alcanzar la condición de ciencia, es decir, que sus leyes, que sus reglas sean de carácter universal, sean obligatorias, sean predictibles, etcétera, tiene que tener precedentes, porque el precedente sí nos lleva a la condición de ciencia. ¿El precedente se puede cambiar? Sí, se puede cambiar por la dialéctica, se puede cambiar por las tesis de Karl Popper del falsacionismo, se puede cambiar por una mejor reflexión donde el magistrado de inferior incluso se aparta del presente, encuentra el error del presente y puede generar un cambio de presente. Entonces, quizás la exhortación para este tipo de casos, donde existe el desorden legislativo, es la mayor aplicación del precedente vinculante que nos permita a todos los justiciables alcanzar los valores que reclama la doctora, con toda justicia, la doctora Aragón, es decir, el valor de la predictibilidad. Es el presente, pero consideramos que a partir de esto, una digna magistrada como la doctora Elena Chumpitaz, a quien tengo mucha estima por los años que la conozco en el ámbito del derecho del trabajo, no merece estar en un proceso disciplinario o eventualmente recibir una sanción por un tema que ha partido de un desorden legislativo y que ha llegado ahora a un ordenamiento, primero jurisprudencial y finalmente un ordenamiento ya en la legislación. Ahora la legislación está clara y creo que todas las casaciones tendrán que seguir el orden, no solo de esta 1018, sino el orden de la nueva legislación que ha vinculado al tema. Por estas razones, señores, les solicito absolver a mi patrocinada y a los dos demás miembros del colegiado firmante de la 1018. Bien, doctor. Queda claro, doctor, que quien coloca en esta situación a su patrocinada y a toda la sala es el propio Poder Judicial a través de su órgano de control. ¿Sí? O sea, ellos hacen el pedido. El Consejo Nacional de la Magistratura se convierte en el último, ¿no? No es. ¿Perdón? Es la denuncia que se establece. Perfecto. Pero en todo caso se convierte en el último garante de eso, doctor. Y a eso vamos a abocar. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Bien, doctor, muchísimas gracias. Creo que el abogado de la parte denunciante tiene el tema, ¿verdad? De parte de los investigados, señor presidente, está presente el magistrado supremo, el doctor Juan Chávez Zapater, para hacer uso de la palabra sobre estos hechos también. Con él concluimos. De magistrados, investigados, sí. Ya. Ya vendría el abogado del denunciante. Adelante. Buenos días, señores. Buenos días, doctor Chávez Zapater. Tiene 10 minutos para el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias. Señor presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, señores miembros del mismo, yo estoy en una posición un poquito divergente, con el debido respeto al criterio de los señores que me han antecedido en el uso de la palabra. Acá se trata, en todos los casos, de la jornada laboral de los profesores. A raíz de esta queja que nos hicieron, me he preocupado en buscar antecedentes, que no llegan a tener la calidad de precedentes, pero sí antecedentes, y he encontrado 5. Tenemos la casación 5342 del 2010, procedente de Moquegua. Yo antes quisiera hacer la siguiente salvedad.
Las horas cronológicas son de 60 minutos y las horas pedagógicas de 45. De ahí, de 45 minutos. De ahí el interés de algunos profesores de que se tornen sus horas pedagógicas en cronológicas porque les va a reportar un mayor sueldo, según lo dice la ley. Cada hora tiene su costo. Entonces, al resolver estas 5 casaciones que por lo menos yo he podido encontrar, advierto lo siguiente. En 4 de ellas ha primado el siguiente criterio. El profesor tiene derecho a elaborar las horas que se mencionan en su nombramiento, Y así en la casación que mencioné hace poco rato, la 5342-2010 procedente de Moquegua, el profesor fue nombrado en la vigencia de la 29062 con una jornada de 30 horas cronológicas. La administración se la redujo a 25, obviamente eso estaba mal. Demandó, en primera instancia la declararon infundada, en segunda infundada, confirmaron, se declaró procedente y se le declaró fundada la casación al profesor, indicándole que la entidad no podía reducirle el número de sus horas. Y eso se repite en 4 casaciones. Pero hay un apartamiento de criterio que yo respeto, yo no digo que esté mal, pero hay un apartamiento de criterio en el que ya no se ha tenido en cuenta la ley en el tiempo al día del nombramiento, sino se ha privilegiado la jerarquía normativa, ¿no? Entonces se ha dicho que entre la ley 29062 y el decreto supremo 079 se debe preferir la ley. Ese es, entiendo yo, el fondo del problema. Respecto de la legislación, que el señor doctor que me ha precedido en el uso de la palabra la ha indicado un poco dispersa y confusa, realmente yo no encuentro claridad en la ley, pero entiendo lo siguiente, haciendo una lectura cuidadosa, ¿no? La ley 29062 es la ley del profesorado y estuvo vigente hasta el 25 de noviembre del 2012. La jornada de trabajo de los profesores, según el artículo 63 de esa ley, es de 30 horas cronológicas. En el mismo artículo se dice que en el caso que los profesores trabajen un número de horas diferente, entonces está aceptando la ley que sí puede haber un número de horas diferente. Hago presente que esta ley, la 29062, es la única que ha incluido el concepto de horas cronológicas. Todas las demás hablan solamente de horas pedagógicas. Cuando la ley dice puede haber un número de horas diferentes, ese número de horas diferentes, ¿cómo lo regulamos? Yo entiendo que el Decreto Supremo 079-2009 EF del 2 de abril del 2009 regula estas distintas jornadas que se encuentran establecidas en el Decreto Supremo, porque ahí da una escala de cuánto trabaja cada uno, ¿no? Acá dice, por ejemplo, en el nivel básico regular, nivel inicial, 25 horas pedagógicas. En el nivel primario, 30 horas pedagógicas. Solo habla de pedagógicas y es una escala un poco, no es muy larga, pero sí da esa escala. Esa regulación, entonces yo sostengo que está en el Decreto Supremo 079. Para el caso de educación básica regular, que es este caso concreto que motiva la denuncia, de nivel secundario, al que pertenece el quejoso, es de 24 horas pedagógicas porque estaba en el nivel 3. Ahora, entendida así la ley, ¿cuál es la razonabilidad en la práctica? Como ya lo dijo también uno de los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, existen horas consignadas en el nombramiento, porque los docentes se desempeñan en distintos niveles: educación básica, inicial, primaria, secundaria y para adultos, que vendría a ser la nocturna. Cada nivel existe un distinto número de horas, definitivamente.
Porque, por ejemplo, un profesor de primaria que para el cumplimiento de sus fines pedagógicos va a necesitar probablemente 30 horas semanales. Uno de secundaria que, digamos, dicta el curso de matemáticas, literatura, va a tener que ir, digamos, 2 horas por aula. Entonces, probablemente necesite 24 horas. Y asignaturas complementarias, como podría ser la educación física o la educación artística, probablemente necesiten 2 horas semanales. Ese es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cada centro educativo tiene un número de horas asignado y aprobado por la UGEL, la Unidad de Gestión Educativa. Ese número de horas aprobado por la UGEL tiene relación directa con el presupuesto. El Poder Judicial no puede aumentar el número de horas y el consecuente mayor pago al profesor por una orden que me parece que no sería correcta. No solamente cada centro educativo tiene su presupuesto, el Ministerio de Educación también tiene un presupuesto asignado que en mi concepto no puede alterar el Poder Judicial. El artículo 63 de la 29062 indica el pago de las remuneraciones de los docentes está en función de sus horas de trabajo. Y si está en función de sus horas de trabajo, el aumentar de horas pedagógicas a cronológicas, que es lo que pretenden la mayor parte de los litigantes, implicaría aumentarles el sueldo y eso no lo puede hacer el Poder Judicial. Como repito, las horas cronológicas son de 60 minutos, las pedagógicas de 45 y cada hora tiene su costo. Ahora, quisiera también anotar que si así se dispusiera, se produciría un problema en la práctica con la operatividad. ¿Por qué? Si el profesor que está nombrado con un determinado número de horas pedagógicas, el Poder Judicial le va a comenzar a dar horas cronológicas, va a ocurrir que se van a superponer las horas de dictado de clases de los profesores. Cuando un profesor esté dictando su clase, no ha terminado y el otro va a estar esperando la disponibilidad del aula. Se armaría, me parece, un caos y ya no creo que no es el caso pasar a examinar que lo mismo ocurriría en los turnos entre los colegios que trabajan mañana, tarde y noche. Yo sostengo que el Poder Judicial no puede traspasar el marco organizacional y presupuestal de cada colegio. Esas son las razones, señores miembros del Consejo, por las que yo siempre he votado que deben respetarse las horas del nombramiento. Entonces, es obvio que ustedes me pregunten, bueno, pues y si se votaste así en la resolución 1, 2, ¿por qué en la 3, que pertenece a otro ponente, no hizo usted discordia? Efectivamente, no hice discordia, explico por qué. Ese día, el doctor Percy Gómez Benavides, miembro de la Segunda Sala Constitucional y Social, fue llamado a la incineración de drogas en el Fundo Barbadillo. Cuando eso ocurre, el vocal menos antiguo, que en su caso era yo, de la otra sala, va a reemplazarlo todo el día. Estoy presentando hoy día por mesa de partes la relación de causas de la segunda sala, donde tuve que participar en 30 causas. Y en la sala a la que yo pertenecí, la primera sala presidida por el doctor Jacinto Julio Rodríguez, se votaron otras 30 causas. Ocurre que en esas 30 causas que se votaron en la otra sala, en la segunda, se escucharon varios informes orales. Eso me dificultó darme cuenta de que se había producido un cambio de criterio, el que para mí pasó desapercibido. Eso es, señores, lo que en resumidas cuentas quiero decirles, y si hay alguna pregunta, estoy a vuestras órdenes. Muy bien, doctor Chávez Zapater. ¿Algún interrogante? Sí, la doctora Aragón. Una pregunta, doctor. Su caso, ¿usted vio también el anterior causa, la 1008 y la 2018, o solamente vio la 2018?
No, doctora. Yo he participado en todas, en las 5, que son la 5342, la 7502, la 1008, la 1018 y la 1015. Ya. Sí, doctora. Ya. Siempre con el mismo criterio. El exceso de cuando... trabajo que usted tuvo que afrontar en ese momento hizo que usted no se percatara de que habían 2 pronunciamientos que se estaban dictando con diferente criterio. Sí, doctor. Bien, doctor. Gracias, doctor. Gracias. ¿Algún otro interrogante? Doctor Morales Parragués tiene el uso de la palabra. A ver, señor, acá figura de que usted en estas 2 resoluciones integra la primera sala. Sí, doctor. Con fecha 18 de julio y con fecha 11 de septiembre. Y lo más grave en su caso es de que la casación 1018, usted es el ponente. Sí, doctor. Y usted como ponente sí tendría que haber hecho la precisión por qué se aparta del criterio en el cual en la anterior casación se dice como fundamento central de la casación es de que la jornada ordinaria de los trabajadores, los profesores es de 30 horas cronológicas semanales. Por lo tanto, desconocer esta jornada y solo pagarle las horas pedagógicas, invocando para ello el artículo 2 del Decreto Supremo 079, 2009-F, que modifica el 93 del reglamento, resulta incompatible y contrario al texto del artículo 6.3 de la ley 29062. O sea, usted firma esta resolución en la que hay que reconocerle las 30 horas. Y en la casación 1018 usted dice, no, esto es un absurdo, y por eso declara fundado el recurso de casación, casaron y declararon improcedente, que hay que entenderla como infundada, dice, se le niega el derecho. O sea, es prácticamente Vidaurre contra Vidaurre. Eso es lo que se está discutiendo acá. Doctor Morales, le ruego me comprenda. Siempre he tenido la misma línea argumentativa, respetando el pensamiento y el criterio de la sala. Se deben respetar el número de horas del nombramiento. Entonces, cuando se produjo la 1008, que es el bache, donde no se respetó el número de horas del nombramiento, sino la jerarquía normativa, yo he explicado que esto para mí pasó desapercibido. Pero no puede haber desapercibido porque ahí no hubo quema de droga, no hubo que el doctor, en esa época usted integraba esa misma sala. Doctor, este día, ahí he presentado hoy día en mesa de partes, yo estuve reemplazando al doctor Percy Gómez Benavides. Entonces estuve en las 2 salas y cada una dio 30 causas. Generalmente en esas resoluciones se pone, interviene el doctor fulano de tal por licencia, pero ahí no dice. Doctor, estoy presentando los oficios, lo ofician al presidente de la Corte, del Poder Judicial, lo ofician al presidente de mi sala y me ofician a mí indicando que debo reemplazar al doctor Gómez Benavides ese día, en esa fecha. Muchas gracias, doctor. Voy a tener en consideración esos oficios. Gracias, doctor Chávez Zapata. Muchísimas gracias. Las gracias a ustedes. Continuamos, doctora María Canepo. Sí, señor presidente. Debo informarle que el abogado del denunciante se ha retirado, no ha manifestado los motivos de su ida y no ha retornado tampoco. Muy bien. Muchísimas gracias. Damos por concluidos los informes de hoy. Gracias.